Bienvenidos a La Música en Pelotas. Hoy vamos a hablar de las giras. Vamos a hablar de ese proceso entre que se hace una canción y se termina tocando en teatros, festivales, etcétera, etcétera. Para ello tenemos con nosotros a Paco López, que es el guitarrista de Morgan, del grupo Morgan, que llevan, 10 años ya autogestionándose. El otro día mantuvimos una conversación aquí sobre esto y estuvimos tratando todos los puntos más o menos que se unen a través de esto. Como sabéis, aquí en La Música en Pelotas, uno de nuestros objetivos es intentar tener una visión más global del fenómeno musical y saber que cuando pagamos una entrada, qué es todo lo que estamos pagando y qué hay detrás de eso, ser un poquito más conscientes. Así que creemos que este episodio es un episodio crucial. Os dejamos con la música en gira, esperamos que os guste. La música en pelotas. Muchas gracias por venir, Paco. Gracias a ti, Tino. ¿Cuánto lleváis, Morgan? Primer disco 2016. 2016. O sea, 10 ¿no? años hacemos ahora, en febrero. ¿En febrero? En febrero 10 años. Pero bueno, estuvimos ensayando de unos cuantos años antes, o sea que desde 2012 te diría. ¿Cómo surgió el proyecto de Morgan? Bueno, yo tenía una banda que monté pues con colegas, dentro de los cuales, cuando estábamos haciendo nuestros primeros conciertos, pues Nina vino a uno de los conciertos y le dije, y estuvimos hablando de igual pues si quería apuntarse a esta banda y a cantar coros y empezamos a hacer conciertos, a los agrotours que llamamos nosotros alrededor de Madrid para que no fuese muy caro, que bueno, esto lo sabes tú bien. Y nada, entonces en ese momento empezó ella a enseñar algunas canciones que tenía y dije yo, joder, pues esto yo creo que merece la pena también, porque ya sabes, al final si un colega tiene temas hay que montarlos, o sea, eso es obligatorio. Y nada, pero un proyecto más al final de todos los que hemos intentado, de los muchos que hemos intentado todos, ¿no? Lo que pasa es que pues nos fue un poco mejor y nos permitió desarrollarlo más. Sí, ¿no? Sí. Joder, qué tiempo será agrotour, ¿eh? Nos hemos dado ahí buenas... He pasado de la agrotour a giras por todo el país, ¿no? Por todos los teatros. Claro. Ya pensaba que eso yo no lo iba a vivir, ¿eh? Si te digo la verdad, porque esto ya me pilla más mayor, ya los... Bueno, los para que no sepa, le llamamos agrotour a pequeños fines de semana, ¿no? Que montamos conciertos viernes, jueves y sábados, ¿no? Eso es. Para poder mantener la banda y todo este... Y pues hacía alrededor de Madrid, ¿no? Por sí. Ávila, Segovia... Sí, Béjar, Hervás, ¿te acuerdas de eso? Oh. Al final, para que te saliese a cuenta, porque... irte a Santander, que también lo hicimos, pero vas a Santander, claro, te montas todo el concierto, vas a un sitio que como no haya nadie, pues te has ido hasta Santander, has hecho el hotel, la gasolina y todo el rollo, y claro, ¿quién va a estar en Santander en una sala viéndote a ti que pues que no has tenido la posibilidad o no has tenido el impacto en ningún caso de generar público, ¿no? Entonces lo que hacíamos era eso, el trabajo que hacía Garcinuño, que era nuestro manager, es buscar sitios donde ya sabes que va a haber gente, porque son bares que ya tienen pues los parroquianos que van a estar ahí sí o sí. Y entonces tocas para ese público. Te aseguras de que va a haber alguien viéndote, básicamente. Y que no es una ruina. Claro, sí. Entonces esto me lleva a lo siguiente, es decir, ¿cómo vosotros habéis conseguido dar el salto? ¿Cómo de repente de esos pequeños conciertos, ¿no? Ubicados en sitios más o menos estratégicos, ¿no? Sí. Pasa a ser una gira nacional y todo lo que tiene detrás? Pues muy progresivo, absolutamente. Los primeros sorprendidos nosotros, porque al final, como te digo, mi experiencia era otra totalmente distinta. Lo que pasa es que cuando sale el primer disco, lo presentamos en Madrid y ya notamos esos meses que hay una reacción a la que yo en particular no estaba acostumbrado. Notas que ya va gente a verte que no son familia y amigos. Ya cuando hicimos la presentación en Madrid, se agotaron las entradas y nosotros decíamos, ¿quién viene? O sea, nosotros de colegas y familia no llenamos la Sol. Empezaba a haber gente que no conocíamos. Y para más sorpresa aún, cuando hacemos nuestros primeros conciertos fuera de Madrid, que creo recordar que el primero fue Coruña, en el Garufa,
y también en Oviedo. Creo que los primeros conciertos que hicimos nada más salir el disco fueron Oviedo y Coruña. Y había gente. Y entonces dices, aquí está pasando algo distinto que eso, pues que no habíamos vivido antes. Entonces, de manera progresiva, el disco empezó a funcionar, pues eso, boca a oreja, que básicamente nosotros no teníamos ni promoción, ni no teníamos, no íbamos a la radio, era todo pues por la magia de internet. Y luego eso, que la gente comparta, todo nos ha pasado, ¿no? Escuchas una cosa que te gusta y estás deseando compartirla con un amigo o algo. ¿Has escuchado esto? Esto mola un montón y tal. Y entonces nosotros fuimos víctima de ese boca a oreja. Y muy poquito a poco, de manera muy progresiva, fuimos cada vez tocando más fuera. Al principio eran unos pocos conciertos, uno cada 2 o 3 meses y tal. Y luego cada vez más, hasta que pudimos montar pues una gira más o menos, o sea, con un número de conciertos decente. Bueno, entonces, claro, tú pasaste de esas, ¿no? De esos conciertos que más o menos a tener una gira, ¿no? ¿En qué momento tomasteis la decisión de autogestionaros? Al principio nosotros empezamos a contar con Marcos Ayuken, que es el que es lo primero que yo le diría a una banda que ve que hay posibilidades de tocar fuera de tu ciudad. Lo primero es contar con alguien que sepa hacer una estrategia, que sepa dónde tienes que tocar, porque es lo que te he dicho, al final es importante en qué sitio tocas, para que no sea una palmada, para que no, pues eso, vayas y no haya nadie o cosas así. Entonces hay una parte de estrategia y de mimo que le tienes que poner a, vale, una banda que está empezando, pero que parece que hay un poquito de interés, ¿cuáles son los mejores sitios donde ir? Eso, entonces, la parte de management y booking es muy importante. Y luego al final fuimos ¿qué era lo otro que me has preguntado? O sea, porque una parte importante es el booking. ¿Cuándo pensasteis que era, bueno, que ibais a tomar la opción de autogestionar? Ah, sí, lo de la autogestión. Sí. Pues lo de la autogestión vino también porque, claro, éramos una banda que estaba empezando, entonces hablamos con algunas discográficas, con algunos sellos, y yo también les entiendo a ellos. No te ofrecen nada espectacular porque tampoco saben si esperar algo espectacular por tu parte. Entonces, al final, los contratos que nosotros vimos en ese momento no nos parecía que fuesen buena idea para nosotros. Nos apetecía intentarlo por nuestro lado. Vamos a ver qué pasa. Justamente por eso, como habíamos notado que había mucho de que la gente hablaba entre ellos y se pasaban nuestro disco y tal, pues dijimos, bueno, vamos a ver esto hasta dónde puede llegar y nos encargamos nosotros. Y bueno, y hasta hoy. O sea, quizá porque España es más manejable, a lo mejor si estuviésemos en un país más grande o si estás en Estados Unidos, pues igual eso es un volumen de trabajo que tú solo pues no puedes, pero bueno, quizá como España es algo un poquito más condensadito y que luego lleva muchísimo trabajo, pero decidimos hacerlo por nuestra cuenta. Y la verdad que es una experiencia increíble, porque tú de lo que sabes es de tocar tu instrumento y de ensayar y de las cosas, pero luego, o sea, de las que corresponden a un músico. Pero luego te das cuenta de lo complejo que es, de la cantidad de matices, de cosas que hay que hacer, y es bastante intenso lo del tema de la gira y sacar los discos y cuándo sacas el disco y de qué manera. Joder, ¿y cómo os dividís el trabajo en Morgan? De todos los trabajos que hay alrededor de una gira, de los que vamos a hablar ahora, vamos a intentar separar, ¿no?, cada uno de ellos para que nuestros oyentes pues sepan, ¿no?, todo lo que hay detrás, o por lo menos hacerle pues eso, unos trazos, ¿no? ¿Cómo os dividís vosotros el trabajo dentro de Morgan? Ha sido bastante orgánico. Es como que yo me encargo de esto. Y entonces el que dijo eso hace 8 años se sigue encargando de eso. Algunos se arrepienten. Bueno, sí. Pero sí, te tienes que dividir el curro. Tú lo notas, ¿eh? Cuando alguien está haciendo más de la cuenta, dices, esto hay que compensarlo. Y como tampoco es una empresa, como es una empresa de amigos, no es una empresa jerarquizada, no es una cosa que diga, no, tú tienes que hacer esto, tú esto, ¿sabes? No hay un jefe, sino que es una cosa un poco que entre todos decidimos, que tiene sus ventajas y obviamente tiene sus inconvenientes, pero lo haces un poco de manera orgánica. Te vas dividiendo las tareas, pero las tareas hay que hacerlas. Entonces, si hay alguien, o sea, si no se hace, no se puede no hacer. No, es que no se puede no hacer, o sea, se tiene que hacer.
Entonces, pero claro, es tu propio proyecto, tú quieres que se haga. Entonces, como te digo, cada uno se dedica, cada uno se le da mejor una cosa que otra, también te digo. Entonces, quizás es importante sacar lo bueno de cada uno, ¿sabes? Yo luego los números pues soy un desastre, o sea, me pierdo enseguida. Pues entonces eso se encarga de Kain o Chuches, que son más organizados. De otro tipo de cosas, no sé, pues se encarga Nina de las redes en su momento y tal. Y, pues eso, te vas dividiendo cosas que también para ti no sean un suplicio hacer. Esa es la idea. Luego otra cosa es que se consiga, ¿no? ¿La contabilidad la lleváis vosotros? La contabilidad a partir de cierto punto sí, la llevamos nosotros. Mi padre se ha dedicado siempre a la banca y en un momento dado no me acuerdo cuándo, pues igual, 2017 al principio, pues él se ofreció ya jubilado y tal, dice, pues bueno, pues me encargo y os echo una mano con esto. Aunque tenemos una gestoría que se encarga de un poquito de la parte así más de picar piedra, de mandar las cosas, las nóminas y las cosas, pero bueno, el que sí que tenemos, ya te digo a mi padre, que nos echa una mano a que no se nos vaya la olla y esas cosas. Sí, claro. O sea, y tener un orden. Porque el volumen de trabajo de una banda que gira es muchísimo, ¿no? Son muchísimas horas, ¿no? Es decir, hasta el plano artístico, ¿no? La decisión de dónde grabáis un disco, de cuándo lo grabáis, etcétera, etcétera, ¿no? Si contáis con algún productor o no, ¿vale? Están todas las personas que hay alrededor que también en su momento forman parte de una decisión, de tomar esa decisión de decir, bueno, vamos a contar con esta persona o con esta empresa o tal. Entonces tenéis empresas y personas externas también que contáis con ellas, pero sois vosotros los que más o menos tenéis el mando sobre todo esto, ¿no? Eso es. ¿Qué tenéis alrededor? ¿Qué tiene alrededor Morgan para poder funcionar? Pues lo que nosotros externalizamos para que se encarguen pues gente que es su especialidad, como por ejemplo la promo. Pues tenemos una persona que se encarga de contactar cuando queremos anunciar algo, se pone a mandar emails a ciertos medios que a ver si les interesa cubrir esta noticia. Oye, Morgan saca disco. Y entonces algunos responden, oye, me interesa este tal. Entonces tenemos una persona que se encarga de hacer eso, que eso entra y sale. Eso es cuando necesitamos anunciar alguna cosa, pues una gira o la salida de un disco, fundamentalmente. Entonces son 2 o 3 meses de hacer esas promos, ir a hacer entrevistas y hacer tal esa parte. Luego tenemos una oficina de booking y management que se encarga de planear las giras. Vamos a ver dónde podemos ir. Aquí estuvimos el año pasado, esto no vamos a intentar no repetir. Este sitio yo creo que estaría muy bien. Vamos en este sitio a ir a un sitio más grande porque la última vez que estuvimos estuvo muy bien de entrada. Vamos a arriesgarnos y vamos a intentar ir a un recinto un poco más grande y tal. Entonces nosotros trabajamos también de manera, pues eso, interna, con reuniones, pensando, llegando a conclusiones entre todos, pero siempre dejando el espacio del experto, ¿no? O sea, yo os aconsejo que hagáis esto. Luego tenemos una editorial también que se encarga de gestionar, pues todos los, que por ejemplo queremos meter esta canción en una película, por ejemplo. Entonces eso contrata con la editorial, que es lo que se encargan más, pues eso, de los derechos editoriales, todo el tema de SGAE, de este tipo de cosas. Y hemos hecho también, aunque antes te decía que Nina se encargaba de las redes, pero eso también es un buen coñazo. Y bueno, a lo mejor hay gente que le gusta, a mí me parece un puto coñazo. Pero bueno, sobre todo también porque inevitablemente lo tienes que usar para que la gente esté informada de lo que vas a hacer, pero no le sacamos el partido que otra gente le saca, pues con más interacciones, con más publicaciones y tal. Eso a nosotros pues no se nos da bien. Al final terminamos siendo pues un poco de... No quiero decir spam porque creo que la información que damos es la justa y necesaria para el que te sigue, que esté informado, pero al final hemos terminado también externalizando eso y que alguien se encargue de llevar un poquito las campañas de redes y estas cosas. Y creo que no se me está pasando nada. Yo creo que con eso, bueno, la parte, como decíamos, de contabilidad, y eso es un poco todo. Luego contratas, pues eso, un productor o un estudio para una grabación de un disco, pero bueno, eso, vas contratando los servicios que tú vas necesitando. Claro. Y después viene la furgoneta. O sea, estamos hablando de esto. Es lo que pasa esto es lo que está pasando con Morgan hoy, que Morgan no está tocando, pero cuando Morgan tiene concierto, hay más cosas, ¿no? ¿Cuántos técnicos lleváis? Etcétera, etcétera, etcétera.
por poco me lo dejo fuera. No, no. Sí, Iba a pasar. obviamente. Sí, en la gira también. Nosotros al principio cuando girábamos íbamos nosotros en la furgo con Marcos y teníamos una furgoneta que era, o sea, para verla, claro, el presupuesto era el que era. Entonces, la más barata, que era una Vito, que tenía las ruedas planas, o sea, que se lo decíamos al tipo. O sea, que tuviste Tío, que quitar los melones oye, cuando, macho, ¿no? tío, Los o sea, melones esto es un dentro. peligro, sí. Había un meme que salía un tío pintando con rotulador digo, mira, como nuestra furgo. Y entonces íbamos ahí, pues, los 5, o bueno, los 6, que Marcos solía venir, con todo el equipo detrás, cargábamos, descargábamos, y luego el técnico de sonido que hubiese en el garito nos hacía el sonido. Según la cosa se empezó a animar un poco y vimos que había más volumen de trabajo y que iban mejorando también las condiciones económicas, nos animamos a llevar técnico de sonido. Que eso cambia mucho, porque es alguien que eliges tú, que hemos tenido suerte, con los técnicos que hemos encontrado en las salas, siempre hemos tenido bastante suerte, pero sí que alguien que te conozca, que se conozca el rapper, que lleve más o menos ya todo ideado, con plantillas a lo mejor, de decir, vale, esto es el sonido que tienen ellos y esto es el repertorio y tal. Entonces, lo primero que hicimos fue pillar técnico. Y, por ejemplo, Koldo con nosotros lleva pues casi desde el principio, o sea, no sé, desde 2017 creo recordar o así. Y luego ahí vas sumando. Era de repente, oye, unas luces, ¿no? Porque ya que tenemos el sonido, ya que tal, pues vamos a hacer unas luces que estén bien, ya que sé, pues son parte de nuestro show. Aunque somos bastante austeros en el show, pero por lo menos las luces y el sonido. Y luego dice, bueno, ya, pero también, yo que sé, alguien que nos ayude con la carga, ¿no? Que también esté pendiente de si falla algo, si se rompe un parche, si se rompe una cuerda o tal. Bueno, tenemos que llevar a alguien que tal. Luego también alguien que organice eso, es un tour manager, ¿no? Que alguien que llegue aquí, haya hablado durante la semana con el recinto, haya pasado nuestras condiciones técnicas, que el recinto, asegurarnos de que el recinto las cumple, que lleguemos allí, que esté todo bien y que el concierto suene. Bueno, pues el tour manager también. Y ya empiezas a llevar más samples y más cosas y dices, oye, pues otro backliner también vamos a necesitar. Porque esto ya es mucho volumen. Hemos pillado otra furgoneta, ya no vamos en una furgoneta todos, porque ya somos muchos. Entonces ya somos una furgoneta de carga, otra de pasajeros. Y así va sumando, hombre, vamos a hacer merchant. Coño, si vamos a hacer merchant necesitamos poner un puesto de merchant, necesitamos hacer las camisetas, necesitamos hacer tal, los diseños. Pues contratas al diseñador, te hace los diseños, llevas el puesto de merchant, llevas a alguien que esté en el puesto de merchant también. Entonces, pero claro, no puedes quitarte el merchant porque funciona muy bien y a nosotros muchas veces nos salva los conciertos. Hay veces que lo que hemos hecho de merchant ha hecho que el concierto nos haya salido en positivo, ¿sabes? Entonces te vas, o sea, como sigues tocando y sigue yendo gente suficiente como para que eso sea sostenible, pues va llevando cada vez más gente. Y entonces ahora somos, pues entre músicos y técnicos y tal, pues somos unos 13 personas, depende del concierto, pues somos 13. Sí, la gente tiene que entender también, ¿no? De alguna manera, que no es lo mismo tocar el fin de semana en Madrid, Segovia, Villalba, sí, ¿no? Que hacer un Jaén La Coruña Barcelona, ¿no? Que necesitas un conductor, que no puedes andar andando descargando todos los equipos y después tocar, etcétera, etcétera, ¿no? Conducir toda la noche, o sea, estas cosas que suceden en una gira, ¿no? El otro día vi una foto que me pareció muy interesante. Digo, joder, la gente no se da cuenta muchas veces. La gente que supongo, gente que habrá, gente que sí, pero que cuando pagan una entrada para ver un concierto, ¿no? Todo esto que hay detrás. Todos los puestos de trabajo que hay, toda la gente que está con su ilusión, ¿no? Y con su dedicación, ¿no? Poniéndola al final para que unas canciones suenen, ¿no? El otro día vi una foto de Fito y Fitipaldis, que anunciaban que empezaban gira y estaban todos los que intervenían en la gira y era como una grada de un pabellón. O sea, yo no sé cuántos tíos había ahí. O sea, 50 personas. Sí, sí. O sea, entonces, o más. Claro. Entonces, pero una cosa así, decir, bueno, ¿y dónde? Mirar en la foto y decir, joder, ¿dónde está Fito, no? Debe ser el primero, ¿no? Porque, ¿no? El tamaño de la foto. O sea, y es muy interesante saber cuáles son los diferentes planos, ¿no? Entonces, y que después también hay otra cosa que es importante, que es el trabajo que lleva esa configuración, ¿no? Una configuración que sea para tu gira, para tu banda,
y que te la haces tú frente a las bandas que nos autogestionan. Me explico. No es lo mismo beber Fanta Limón, ¿no?, que alguien que está fabricando en un local limonada. Que son un grupo de personas que se han juntado a formar una fábrica de limonada. ¿Vale? Aunque estos que venden Fanta Limón se llamen independientes, están con una super discográfica y la discográfica es la que hace todo esto, ¿no? Vamos a hablar de la diferencia entre estas dos cosas. ¿Vale? Porque la música indie o la música independiente se ha etiquetado se ha puesto como una etiqueta que tiene que ver, joder, con el estilo, con un estilo musical X, pero que tiene unas connotaciones de cómo se fabrica eso que muchas veces no son reales, ¿no? Sí, bueno, una cosa que dices es verdad, que yo creo que ha coincidido que lo de la música indie se asocia a un estilo, porque quizá muchas de las bandas, durante una época, muchas de las bandas que se autogestionaban y eran independientes, coincidía que tenían un estilo parecido, pero nosotros somos una banda indie, pero no como estilo musical, que ya te digo que hay un poco inevitablemente se mezclan conceptos, pero como lo que dices tú, que en vez de tener el músculo y la infraestructura que tiene un sello grande, que te va a facilitar ese tipo de cosas y vas a hacer giras en las que tú quizá no estás tan al tanto de las cosas. Porque muchas bandas lo prefieren. Dicen, a mí no me cuente... O sea, yo quiero hacer lo mío, que lo mío es ensayar, que suene bien, tocar y hacer un buen concierto. En el caso de bandas más pequeñas como la nuestra, claro, es un trabajo más artesanal. Tienes un contacto directo con el equipo que tú llevas, con las personas que trabajan. Intentas estar lo más en contacto con ellas, con todo el mundo, saber si están, que ahí hemos podido fallar. Nosotros hemos pasado pues, por ingenuidad, por inexperiencia, por torpeza, pues hemos hecho algunas las hemos hecho bien, por gracia de Dios, y otras pues las hemos hecho mal, inevitablemente, porque no te queda otra. Pero sí que a mí una de las cosas que más me gustaba de esto era hacer el equipo. Es decir, me gustaría que todo el mundo estuviese contento, me gustaría que todo el mundo estuviese pensando que esto es un buen trabajo, que lo disfrutan además, que hay buen rollo, porque yo creo que eso es... Pero mira, la gira de Fito, que nosotros tuvimos la suerte de hacer unos conciertos con ellos en su disco anterior, eran ciento y la madre, y sin embargo estaba esta filosofía también, ¿eh? Súper familiar, de colaborativo, de buena onda, de tal. O sea que, aunque vaya creciendo el proyecto, yo creo que esto se puede seguir manteniendo. Y yo creo que es el secreto. O sea, este curro puede ser el mejor curro del mundo o un infierno, como cualquiera. Y yo creo que se basa un poco en el ambiente que tú tengas en una gira. Y yo no estoy dispuesto, y lo voy a evitar siempre a toda costa, a generar mal ambiente o que, por eso hay que estar muy atento. Si alguien está a disgusto, pues ¿por qué? Y intentar evitar que la sangre llegue al río. Pero sí, es verdad, yo estoy de acuerdo. O sea, me parece que hay una parte artesanal y súper valiosa en nuestro caso, del equipo que llevamos, del que yo estoy súper orgulloso. Creo que son buenísimos y yo es una cosa que me gustaría cuidar siempre, la verdad. Oye, y cuéntame, a ver, porque tiene que haber un montón. Joder, lleváis casi 10 años ya de gira. ¿Quién lo diría? Yes. O sea, fíjate que ni había... Para la entrevista había mirado alguna cosa y tal, aunque nos conocemos muy bien. Sí. Pero no se me había ocurrido mirar ese dato y digo, joder, 10 años. En todos estos 10 años tiene que haber algún fin de semana o algún grupo de conciertos o algo que haya sido una locura. O sea, Palmadón. Sí, de estos de decir, bueno, o sea, entiendo cómo se inspiró, ¿no? Cómo se han inspirado para hacer Miedo Jazz con Las Vegas, ¿no? O sea, entiendo cómo estos desastres, ¿no?, pueden suceder y se pueden ir encadenando cosas, ¿no? Cuéntanos algún fin de semana de estos. Pues a ver, los que más miedo dan antes de que lleguen son los típicos que pues hicimos, creo que fue Huelva, Orense. Cuando tienes cosas de estas que dices, algunos hemos tenido que sabes que llegas a las 2 de la mañana al hotel porque has tocado a las 12 y que al día siguiente tienes que pillar un avión, porque a lo mejor estás en Mallorca, yo que sé, donde sea, y tienes que pillar un avión y tienes que salir del hotel a las 5 porque el aeropuerto está donde sea. Entonces,
eso siempre se viven con mucha intensidad porque vas acojonado a decir, hostia, tengo que llegar el fin de semana de Madrid que hemos tenido hicimos la Riviera, viernes, Bilbao, te lo cuento porque es el más reciente, Bilbao el sábado y el Price el domingo. Entonces, ya ves tú, si luego la gente que toque pues, por Europa o por Estados Unidos o giras de estas, pues esto se lo harán 1000 veces y no le sorprenderá nada. Pero claro, nosotros que estamos acostumbrados a tocar en España, que suelen ser siempre el gira 5 estrellas, porque es que sales de tu casa el viernes y comes en tu casa el domingo. ¿Sabes? Que eso es una de las cosas que tiene España que mola un montón. Pero claro, cuando nos tocan alguna de estas, o cuando alguna vez a nosotros se nos va de las manos y salimos y vamos pues de empalmada casi a la furgo y te quieres morir en ese trayecto hasta casa, porque ya no tienes edad, además, de hacer esta mierda. Para que te vienes arriba, porque muchas veces entras al concierto y dices, hostia, no puedo más, me encuentro mal, estoy griposo y tal. Pero yo ya tengo demostrado que sales del concierto a tope. Vas al concierto diciendo, toco y al hotel. O sea, no, estás jodido, necesitas descansar, tienes que irte a la cama y tal. Pero es que terminas el concierto y tu energía ha cambiado radicalmente. O sea, estás de puta madre. Entonces dices, bueno, tomamos algo, ¿no? Si es casi un conciertazo, ¿vale? Y entonces hay veces que de tomar algo, que la verdad que en los últimos años venimos bastante tranquilos. La primera gira fue salir todo por celebración, por de lo contento que estás. Claro. En cada concierto sales. Sí, sí. ¿Cuántos grupos han quedado en la primera gira? ¿No? Es que o sea, te lo digo, no me extraña. Normal que a mí me llega a pillar con 22 años y no sé si salgo. Me pasa que afortunadamente me pilló ya con 30 y muchos. Pero vamos, me llega a pillar más joven y no sé si... Por eso, porque es que sales muy contento. O sea, sales entusiasmado, eufórico. ¿Cuál es el sitio más raro donde has acabado durmiendo en un fin de semana? Pues eso yo creo que es más con Anaheim que con Morgan. Sí, sí. En un agrotour yo creo que ha sido más raro decir, ¿dónde cojones estoy? Pero sí, ha habido, a ver, historias de estas te puedes imaginar, porque tampoco somos monjes y nos gusta, pues sí, pues somos disfrutones. Sí, somos disfrutones, ya te digo, los últimos años un poquito más de cuidado y tal, porque al final ya el cuerpo da para lo que da, pero sí, es que es una celebración. Como los conciertos son celebraciones, es difícil terminarlos y decir, me voy a portar bien, me voy a comer un pincho de tortilla y me voy a dormir. Sí. Pero bueno, lo hacemos muchas veces, ¿eh? Sí, se hace, porque si no es insostenible. Sí. Entonces siempre da muchas historias. Cuando estás en la calle siempre te pasan cosas. Entonces si estás de gira y encima estás en sitios que no has estado nunca, o que bueno, no estás en tu casa y hay gente que no conoces y entonces pues intercambias impresiones o conversaciones y entonces ahí siempre pasan cosas que pues son muy enriquecedoras, son muy divertidas y mola sacarles el jugo también. Sí. Bueno, la gente tiene que entender una cosa también, no todo trabajo tiene un horario, ¿no? Entonces, joder, un músico es una persona que su pico de energía es a las 10 de la noche. Es cuando tiene que estar, ¿no? Si te levantas a las 5 de la mañana, a las 10 de la noche tú vas a estar destruido, ¿no? Entonces, tu biorritmo directamente se desplaza a ese momento en cuando empiezas a trabajar y a tener esa dinámica, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo cuando termina de trabajar, ¿no? Tú te das un paseo por Madrid a la hora de después de las oficinas, por un barrio de oficinas, y está todo el mundo de celebración en la calle, ¿no? Tomándose algo, tal cual, o es el momento en el que va a ver a su familia, pero tiene energía para también, ¿no? En ese momento, que es cuando en el trabajo ha dado el pum, tal, y se va a descansar, o pues un ratito de ocio, ese punto. Bueno, pues claro, nuestro ocio llega después de madrugada, que ese es el gran peligro. Tal cual lo has dicho, esa es la putada. Y aparte llevas todo el día, o sea, no te has levantado a las 2 de la tarde, o sea, te has levantado a una hora normal, y más si estás de gira, pues has tenido que viajar, por lo tanto, pues eso, a lo mejor estabas en la furgo a las 8 de la mañana. Llega el momento del concierto, que es cuando acaba el concierto, como bien dices, y todavía te queda, entonces te vas a ir a la cama tarde. O sea, tiene un punto de desgaste físico que por eso hay que cuidarlo. Claro. Hay que tener cuidado, sí. Pero sí, tal cual lo dices. Es verdad que tiene la peculiaridad este trabajo de que tienes que estar en tu mejor momento del día en la hora del concierto.
Y bueno, nosotros al final, pues, pero bueno, Miguel Ríos, ahí le tienes dando giras. Sí, sí, sí. Tiene 80 años y está como, vamos, yo es que he Tiene tenido la récord. suerte de verle recientemente y es increíble. O sea que quizá cuando haces una cosa que te gusta, te mantiene un poco esa, o sea, aguantas más. Hay que cuidarse, pero aguantas. Y luego nosotros también, te digo, tenemos la suerte de que tocamos a horarios más o menos razonables, pero en alguna cosa nos han puesto, pues no entiendo muy bien por qué, en plan a la 1:30 de la mañana a tocar, y eso, tío, o sea, cuando vemos que hay alguno de esos, yo lo siento, bueno, a lo mejor les gusta a las bandas que tienen esos horarios, porque son bandas probablemente en festivales y tal, con mucha power, mucha energía, y por eso están un poquito más tarde, ¿no? Para que haya fiesta a esas horas. Pero, hostia, a mí me costaría tocar a la 1:30, a las 2 de la mañana. O sea, Sí. lo vería ahí y diría, hostia. Han cambiado mucho los horarios también en la música, ¿no? Sí, va un poquito más, un poquito antes, quieres decir, Sí, ¿no? ¿no? Sí. Yo, si fuese por mí, yo entiendo que al final los horarios son los que son, pero yo, o sea, si pudiese tocar a las 7:30, 8, eso sería, vamos, ideal. Porque es lo que dices tú, estás todavía bien, en el transcurso del día todavía estás con ganas y tal, pero incluso a mí a las 10 digo, a ver cómo me planteo el día para estar a las 10 y estar tranquilo. Pero bueno, ya ves tú, o sea, que todo sea eso, ¿no? Yo siempre he pensado una cosa, que es que hay, de alguna manera, en esto de la música, ya no solo en la faceta de la gira, que sí, ¿no? Como los técnicos, ¿no? O sea, la gente que llega a mayor, ¿no? Que se hace mayor, dentro de una gira, pues el caso de Miguel Ríos, ¿no? Vamos, todos hemos conocido gente que se dedica pues al backline, y es gente mayor, gente que son técnicos de sonido, y es gente que muchos se deberían haber jubilado y no se jubilan porque no les da la gana, ¿no? Todos tienen una cosa, que es que no lo han dejado nunca. En cuanto lo dejan, una época, volver es muy difícil. Pero le pasa también a los compositores, ¿no? Hay grupos que siguen tocando, ¿no? Y cantantes y compositores que siguen tocando tal cual, y de repente con 80 años se sacan discos que son una locura. Sí. Y otros que a lo mejor son más jóvenes, pero que han dejado de tocar durante 10 años y no han tenido giras tal, cuando vuelven la cosa no chola, ¿no? Ya, y se desvinculan, sí. Pues, algo tiene que haber ahí, ¿no? Sí, quizá sí, si sueltas ese cabo, o sea, es verdad que tienes que estar. Porque yo, aunque durante la semana también estoy conectado con o sea, para mí la música es una cosa que o sea, yo toco la guitarra todos los días, o sea, no practicar, pero tocar sí. Y es una cosa de verdad o sea, que hay una conexión que mantienes, incluso aunque estés unos meses de descanso o componiendo un disco, pero sí que mantienes ese chip. Y es cierto lo que dices, que quizá dejarlo, luego volver, a lo mejor se ha ido ya ese barco ha partido y quizá volver es muy difícil. Puede ser. No lo había pensado, la verdad, pero ahora que lo dices es verdad que puede haber una conexión ahí con. Claro, y después está también esta parte de lo que son las giras y de lo que es todo esto, que es sencillamente el estar, eso lo que dices tú, el estar en casa. Que es como, a lo mejor la visión externa es decir, bueno, cuando no están tocando están como de vacaciones. Y no es así. En nuestro caso no es tanto así por lo que te digo, porque, por ejemplo, este fin de semana tocamos y toda esta semana ha habido que estar pendiente pues eso, de cosas que tienen que ver con este fin de semana, que hay muchos detalles que hay que cuidar para que las cosas salgan bien. Nosotros hemos pecado muchas veces y eso es uno de los errores que hemos ido cometiendo a lo largo de los años, de olvidarte, de decir, bueno, oye, yo he tocado. Y es martes y estoy a mi bola con mis cosas porque yo siento que mi curro ya lo he hecho. Y lo he hecho bien, por lo tanto, no tengo ni encima ni que dar explicaciones. Y no es necesariamente así. Sobre todo porque depende de que nosotros digamos que sí para algo, o depende de que nosotros avisemos, oye, acordaos, no. Os informo que dentro de 2 semanas que tenemos ese concierto, esa historia, pues va a pasar esto y necesitamos que esto se. Quiero decir, tienes que estar al tanto porque son, como te digo, muchas cosas que quieres que salgan bien, y en cuanto te duermas, pues eso
va tarde, y como va tarde se hace mal, no se hace en tiempo y forma, y entonces esto no ha salido lo bien que tendría que haber salido porque no has estado al loro. Entonces es verdad que entre semana, pues hay veces que hay más curro y hay veces que hay menos. Hay veces que efectivamente puedes estar 3 días sin que pase nada, tú no tienes nada pendiente, relax, pero hay otras cosas que dices, no, esto tengo pendiente. Es como cualquier otro trabajo, básicamente. O sea, tienes los emails y si te dejas uno que se te ha pasado, pues eso es un marrón. Ahí tienes un marrón. Muchas veces ese relax se convierte en estar escuchando discos, estar escuchando música, mantenerte en forma tocando tu instrumento. Voy a mirarme los coros estos del tema este que en el último concierto no han salido tan bien, ¿no? Y todo este otro tipo de trabajos, ¿no? 100%. Eso es así. Entiendo que es lo mínimo que uno debe hacer, porque encima tiene el tiempo y tiene la suerte encima de hacer una cosa que sobre el papel te encanta. Entonces, si esto te encanta, pues cuida el detalle, ¿no? Claro. Y luego, sobre todo por eso, porque es que encima lo disfrutas. O sea, tenemos la suerte de hacer algo que a ti te gusta. Entonces, no hay excusas para no hacerlo bien. Y además, es que como se acabe, que aparte esto es una cosa que va y viene, todos hemos visto un montón de bandas que han tenido una época que han podido dedicarse a esto y luego de repente se puede acabar. O sea, nosotros siempre tenemos como esa espada de Damocles que tampoco nos condiciona a nada, pero uno no puede dejar de tener en cuenta que esto se puede acabar mañana, por cualquier razón. Razón de más para disfrutarlo, para saber, para eso, para acordarnos siempre de lo afortunados que somos. Porque si esto se acaba, yo tengo 44 palos, si esto se acaba el mes que viene, yo no sé hacer nada. O sea, No sabes hacer muchas nada, cosas, no me jodas. nada. Dime una cosa. Tocar la guitarra. eso Otra. es la hostia. No voy a tocar la guitarra, sí, pero luego los músicos lo tienen muy jodido para pillar giras, ¿eh? Sí, sé que es complicado. Pero bueno, yo creo que viene una época en la que toda esta diversificación puede hacer que haya perfiles muy diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, dentro de la asesoría musical hay mucho que decir, por ejemplo. Dentro de esto hay muchas cosas que hacer. Sí, hombre, habría que buscarse la vida en caso de que eso suceda y ponerse la pila y decir qué puedo hacer, qué puedo aportar, siempre pensando, voy a intentar hacer algo que siga teniendo que ver con la música, porque es lo que a mí me apasiona, pero habría que verlo. Sí. Habría que ver si hay hueco o no, porque tú es como guitarrista y tú lo sabes bien, dices, oye, yo estoy aquí, pero generalmente, yo qué sé, yo creo que el trabajo, y me puedo equivocar, y ahí puedo estar pecando, pero a mí la sensación que me da que lo más difícil en una gira, no lo sé, yo creo que el músico, es que hay más músicos, yo creo que hay muy buenos músicos, muchos buenos músicos, y luego no hay tantos buenos. Hay muchísimos, no me entendáis mal, pero no lo sé. Creo que lo tiene difícil un buen batería para pillar una gira a la que, o sea, si se quiere dedicar solo a eso, ¿eh? No te digo que no pueda tocar las giras que quiera, pero dice, no, es que yo solo hago, porque luego tampoco hay tantas bandas que se dediquen solo a la música. Hay muchas, afortunadamente, estamos en una época muy guay, pero no son como para decir, no es que me sobra curro de guitarrista, no. Estamos hablando que en este sector el pluriempleo es lo más habitual, ¿no? Sí. Ya no solo dentro de Morgan vemos que cada uno hace bastantes cosas, ¿no? No solo tocar la guitarra, ¿no? El pluriempleo, estar dispuesto a hacer un montón de curros, porque al final vas por días o por giras o por 3 meses. A lo mejor tengo curro 3 meses y luego el resto de los 9 meses del año, pues a ver qué encuentro, o eso, claro, eso pasa mucho también. Sí, porque también hay una imagen, ¿no?, creada socialmente que pues mucha gente a lo mejor en el concierto el otro día, ¿no?, salía a la calle diciendo, bueno, pues Paco supongo que tendrá un Porsche 911 descapotable en la parte de abajo del Within Center y ahora cuando termina el concierto se baja y se va con la bufanda, ¿no? Bueno, a ver, puesta en el Porsche, ¿no? Si fuese bueno, tampoco era tan grande los recintos, pero entiendo que puede pensar uno, pero no, tengo un Megane del 2003, como bien bautizaste tú, la berlina champán. Y estoy encantado con él y no tengo ni media opción de comprarme otro coche. Hay mucho gasto en las giras. Nosotros tenemos una rentabilidad, va variando, depende de los gastos. Nosotros, por ejemplo, esta última gira nos hemos venido bastante arriba con los gastos
Metimos a Carol y a Ove de coristas, éramos 8 en el escenario, más toda la gente, lo que hemos comentado antes de gente que llevamos de crew, y depende de los conciertos, pero nosotros vamos midiendo las rentabilidades. Ya no es lo que cobremos nosotros cuando llegue el fin de mes, has hecho 8 conciertos. No, luego vas a estar parado y tienes que pagarte un disco. Que eso es también otra de las peculiaridades de la banda independiente, que a lo mejor un sello, no me voy a meter mucho en el tema de sellos y tal, porque no, como no he estado nunca en uno, pues no lo conozco cómo funciona, pero entiendo que a lo mejor te dice, no, te adelanto el dinero del disco, entonces tú vas más desahogado. Nosotros, durante la gira, tenemos que ahorrar para el tiempo que nosotros consideramos que vamos a estar parados, y también para grabar el disco, pagar, pues eso, productor, la mezcla y tal, no sé qué. Entonces tú tienes que hacer un colchón de todo el tiempo que quieres estar parado, más el tiempo que quieres invertir en el disco. Entonces, el dinero que entra no es que dices, hostia, me puedo repartir esto que hemos ganado este mes, vamos a repartirnoslo. No. Y luego los vídeos, si quieres hacer videoclip, si quieres hacer tal, o sea, que todo es, si lo quieres hacer bien y que la gente cobre lo que tiene que cobrar, pues es una lana. Entonces, claro, ¿eso en qué situación te pone? En que dices, no podemos estar mucho tiempo parados. Porque cuanto más tiempo estemos parados, nosotros solo ingresamos de los conciertos, porque ya los discos, pues al final eso es una cosa más o menos anecdótica. Pero claro, luego eso, en mi opinión, hay gente que opina distinto, pero yo tampoco creo que sea bueno no dar mucho respiro. A no ser que seas una banda muy tocha, ¿eh? Si eres una banda que la gente va a ir a ver sí o sí porque, yo qué sé, porque tienes, porque estás a otro nivel, pues a lo mejor no tienes esa necesidad. Pero yo sí pienso, y esto es una opinión mía personal, no hablo en nombre de nadie, que lo ideal es dejar descanso. Si la gente has estado en Zaragoza y a los 6 meses vuelves, puede pensar, coño, pues acaban de venir. Claro, la gente ha hecho su vida, ¿no? Tú piensas, joder, hace 1000 años que no volvemos. No creo que eso sea la sensación que tiene la gente. La sensación que tiene la gente es, acaban de estar. Que eso también hace que inevitablemente, todo esto son películas mías, que inevitablemente, que inevitablemente tú digas, estos tocan mucho. Entonces a lo mejor no hace falta que vaya a este concierto que me viene mal, porque ya volverán dentro de poco. Entonces, todas esas cosas creo que se suman al hecho de decir, estoy en una situación, estoy en una encrucijada, me gustaría estar más tiempo sin tocar para darle un poquito más de valor a la banda. Si tocas una vez cada 3 años, yo creo que vas a vender más tickets que si tocas 2 veces al año. La gente va a decir, hostia, mira, ¿te acuerdas, tío? Estos que vinieron hace nada, hostia, vamos a verlo, me gustó el concierto, tal, vamos a verles. Claro, si tocas más, pero claro, nosotros nos vemos en la situación de decir, es que no es que tengamos que tocar tanto, es que tampoco, ni siquiera podemos estar parados mucho tiempo porque no hemos conseguido, imagínate, ahorrar. Y ya te digo, esta gira ha sido especialmente cara, y entonces nos vemos en una situación económica, estamos apretados de decir, hostia, menos mal que ahora tenemos estos conciertos, que eso es otra. Si Nina se pone mala un mes, nos pegamos una hostia del copón. Estamos un mes con los conciertos que tenemos, los próximos conciertos, en los próximos 30 días, si no los diésemos por cualquier razón, estamos en una situación muy comprometida. Tenemos que pagar muchos impuestos, tal, o sea, que decir, tenemos que mantener, al final, o sea, para cobrar nadie te espera y hacen bien, sí. Que es lo que tienes que hacer. Pero entonces nosotros nos hemos visto en situaciones, pues eso, pues no solo de no tener dinero para otro coche, sino de no cobrar meses y tal. Aún así, yo me quedo como estoy, ojalá me jubile en esta situación. Llevo toda la puta vida con 2 euros en la cuenta, estoy acostumbradísimo, me sé mover en ese terreno. O sea, y te repito, prefiero tener esta situación económica en la que estoy apretado, en la que de incertidumbre de qué va a ser de nosotros y tal, a lo mejor tener un Lambo y tener que estar preocupado por lo que esté preocupado una persona que se compró un Lamborghini. O sea, que a lo mejor tiene unos marrones que no te los crees. Y yo prefiero estar con mi guitarrita en casa y mirándome temas de tal, y estar sin un pavo, y con mi coche cuidarlo, le he cambiado la correa a la distribución ahora para no me joda. Lo cuido para que no se rompa, porque
creo que me va a tener que durar otros 10 años. Sí, sí. ¿Sabes? O sea que... A ver si te dejan. No sé. Joder, eso está bien. El otro día coincidí con tu padre. Eh, Con tu padre, que nos ayuda con las cuentas. Y preguntándole un poco sobre esto, ¿no? Pues tirarlo un poquito de la lengua. Me decía, no, sí. Dice, yo creo que me decía, el negocio de la música no es un negocio. Dice, es una cosa insostenible. Dice, yo desde que lo veo, digo, empiezo a pensar y empiezo a ver grupos, empiezo a ver tal cual, y digo, esta gente, ¿cómo vive? O sea, quiero decir, ¿y cómo prospera y tal? Porque al final viven bien muy poquitos, muy poquitos. Lo normal es que estemos en salario medio de cualquier otro tipo de, ¿no? De cualquier otro tipo de trabajo, ¿no? Una cosa más o menos normal. Y recordé una cosa que, pues que cuando yo era, pues eso, cuando empezaba yo en esto de la música, que le dije a mi padre, ¿no? En un momento así de enfado, ¿no? Mi padre me lo recuerda siempre. Es decir, mira, papá, o sea, el día de mañana igual va todo mal y no... Pero igual trabajo de reponer en un Carrefour y vuelvo a casa y me toco un blues, ¿eh? Es decir, soy capaz de hacer esto muy bien, ¿sabes? Y prefiero este tipo de vida, a lo mejor, que estar comprometido, muy comprometido con una cosa que no es la música, ¿no? Te llega un momento que te pica algo ahí que ya... Exacto. Es que yo, es lo que te digo, yo, o sea, en el fondo me siento millonario, o sea, creo que tengo, o sea, de verdad, o sea, es imposible con, pues eso, con cómo vivo y con la pasta que hay, cómo uno puede ser tan iluso de sentirse que es millonario, y es que me siento millonario, tío, o sea, creo que tengo todo lo que, justamente por lo que dices, ¿no? Porque quizá... si tuviese 100.000 pavos en la cuenta, pero ¿a cambio de qué tengo 100.000 euros en la cuenta? Porque al final es el día a día, o sea, de tu lunes a domingo, eso es tu vida. ¿Qué haces tú de lunes a domingo? Y yo, como tengo un techo y me puedo hacer un plato de pasta, bueno, ahora tengo que ir al médico porque lo del plato de pasta creo que me lo tengo que cortar porque tengo el colesterol alto. Pero bueno, entiéndeme, ahora que me haga la dieta, es verdad que la salud es importante. Bueno, pues eso, que siento eso, que tengo la suerte y es eso, y lo he pensado justo por lo que decías, si de repente ya no da como para vivir y me tengo que buscar otro trabajo, yo me buscaría un trabajo, pues lo que dices tú, de reponedor o tal, y hago mis horas tranquilamente, hago mi curro de manera mecánica y luego mantengo mi banda y tocar y tal, porque eso es lo que ya a estas alturas me he dado cuenta que es lo que más felicidad me da, ¿sabes? Oye, ¿qué es una Les Paul? Una Les Paul es... Es para una Les Paul. Es como un mueble de caoba del siglo XVIII, de esos que se van revalorizando. Bueno, para mí es una guitarra que siempre ha tenido ha sido como un símbolo. Cuando yo conecté de chaval con la música y con el pues eso, con el rock and roll de ese momento y tal, pues era una cosa que me parecía que era visualmente era mágica. Entonces mi sueño siempre fue tener una. Cuando empecé a echarle más horas y cuando ya me dediqué de manera más seria al mundo de la música, siempre tenía el sueño de pillarme una. Recuerdo que la primera que me pillé, que es la primera y la última, que es la que tengo ahora, que creo que fue en 2004, que yo en ese momento es cuando conocí a Ekain, y yo tenía $1.500 para una guitarra. Que yo estaba en Estados Unidos, que es cuando conocí a Ekain. Estábamos ahí en Estados Unidos. Y entonces empecé a mirar en el Craigslist, que es como el segunda mano ahí, o el Wallapop, que sería ahora, guitarras de segunda mano en venta, ¿no? De pues, fulanos que la venden ahí. Y entonces había estaba esta Les Paul que vi, y luego había una SG, pero del 70 y no sé qué, que tenía golpes o no sé qué, pero que era una preciosidad la SG. Y yo me acuerdo que dudaba, digo, hostia, este SG es que es un avión también, tal, no sé qué. Y me acuerdo que me dijo Cain, a ver, Paco, ¿tú cuál es la guitarra que has querido siempre? Y digo, la Les Paul. Dice, pues, y digo yo, gracias. Por eso siempre hace falta un amigo para que te saque de atolladeros en los que se te está yendo la cabeza. Sí. Está bien, Cain. Ahí de Cain. Oye, ¿y en Estados Unidos qué hacías?
Bueno, yo la primera vez que me fui me fui para buscar suerte. Yo era joven y inexperto y soñador. Y a los 20 años me fui, dejé la carrera, no me estaba conquistando mucho. Tenía un dinero ahorrado del curro en los cines. Estos son los que me venías a visitar asiduamente. Y pensé en irme a Estados Unidos porque ahí es donde voy a encontrar yo mi razón de ser, porque ahí es donde está la música que me gusta a mí, ahí es donde está seguro el ambiente y aquí donde vivía yo pues me parecía que era una pérdida de tiempo y que no era mi sitio. Y nada, y me fui para allá, estuve unos meses hasta que se me... Iba yo con la intención de buscar un curro, quedarme ilegal y estarme ahí el tiempo que hiciese falta, pero no conseguí ese trabajo que me permitiese quedarme, entonces me volví antes de que se me expirase el visado de turista, conseguí un curro, ahorré un dinero, me volví a ir porque tenía yo ganas de... Porque cuando llegué reconozco que me encantó. Fue durito un poco al principio, pero luego vas conociendo gente que un poco está en el punto en el que estás tú. Yo recuerdo que llegué a Hollywood Boulevard, hay el Hollywood Hostel, que era lo más barato, y ahí me conseguí curro. Me dejaban estar la estancia gratis limpiando habitaciones por las mañanas y tal. Entonces estuve ese tiempo ahí, pero claro, me fui gastando los ahorros, tuve que volver. Y ya te digo, ahorré, volví a ir y en ese momento, por medio de un amigo, por David Muñoz en el Napos, que le conocí en ese momento y él había estudiado en el EMAI. Guitarrista, sí. Y había estudiado en el EMAI, que es una escuela que hay allí. Y lo que pasa es que, claro, la cara... o sea, yo era absolutamente inviable por mi parte. Hablé con mi familia, le dije, mira, estoy en esta situación. Yo pensaba que me iban a dar patada y me iban a decir, no eras tan rockero que te vas ahí, que dejas la carrera y te vas ahí a vivir el sueño. Pues nada, pues apáñate. Y sorprendentemente, bueno, pues, bueno, ahora digo sorprendentemente porque en ese momento me sorprendió. Pero sí, me echaron una mano. Entonces ahí tuve la suerte y el gran privilegio de poder estudiar un año que a mí particularmente me vino de la hostia porque yo sí necesitaba que alguien me enseñase el camino. Hay mucha gente que quizá no tiene esa necesidad y yo conozco muchos músicos que no la han tenido, pero a mí sí me vino muy bien. Y nada, entonces ahí es donde conocí a Kain y pude vivir esa maravilla de experiencia que fue estar aprendiendo a tocar la guitarra durante un año intensivo, que fue una maravilla. Así que empezaste con esto de la música allí. Ahí, bueno, a ver, yo venía de tocar el instituto en la gala de COU. O sea que con la música venía como ya muy, muy intenso, pero cuando me cayó la ficha y cuando yo dije, quiero hacer esto y no quiero hacer otra cosa, sí que fue allí. Fue allí, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el primer guitarrista que te voló la cabeza? ¿En general? Sí. Que cuando lo escuchaste dijiste, yo quiero hacer esto. Pues yo diría que Slash con Guns N' Roses con 13 años, así, cuando empecé a escuchar lo que la guitarra podía hacer, la Les Paul, curiosamente. Sí, claro. Y los sitios a los que me llevaba, eso fue una buena introducción para mí. Y eso es la primera vez que vi eso, que yo conectaba con ese instrumento, o con Hetfield y ¿no? Esos discos de Metallica, que las guitarras decía yo, pero ¿qué es esto, tío? Eso sí, eso es la primera vez que de repente te pega el shock ese que dices tú, ¿esto qué es? Como, aparte en una época, ¿no? que estás tú también desarrollándote como persona y que eres como o sea, todo te afecta mucho, ¿no? Todo te impresiona mucho. Entonces eso, imagínate, lo multiplicas por 1000. Sí, no, hay algo que la gente joven que nos vea y tal tiene que entender, ¿no? Que es que nuestro Bad Bunny, ¿no? Eran Guns N' Roses, eso está, ¿no? O Nirvana. Sí, total, sí. Pearl Jam o Metallica o todo esto, sí.
Yo me acuerdo que en el instituto había dos tipos de personas, ¿no? Los que llevaban camisetas de Guns N' Roses y los que no. Hasta ese punto, ¿no? Bueno, había un poco de pelea con los de Metallica. Eran bandos, ¿no? Metallica o Guns, ¿puede ser? Sí, bueno, pero es que Pero no sí, sé, sí. Los de las camisetas de... Es muy nacional esto, lo de ¿eres de los Beatles o de los Stones? Joder, déjame en paz. Ah, pero es que hay que elegir. Hay que elegir en qué momento. Qué problema, ¿no? Ya. Pues sí. Luego con los años nos han terminado gustando todos, claro. Sí, claro que sí. Bueno, oye, has traído... Uy, se me cae esto. Has traído un objeto, ¿verdad? Ah, sí. Tenemos un objeto emblemático por programa. Traéis un... ¿Dónde está? No sé, pues allá andará. Bueno, como me dijiste que trajese algo emblemático, Sí. y es raro porque yo no suelo guardar muchas cosas, las voy tirando, pero he estado buscando por casa y he encontrado esto. Que esto es lo que yo usaba. Esto me lo compré, curiosamente que te he contado lo del EMI. Me lo compré porque yo estaba en las clases al principio, que yo decía que... O sea, me encantaba la clase, ¿no? Me explicaban esto, digo, pero me daba cuenta, digo, hostia, no me acuerdo de lo del principio que ha explicado. No me acuerdo qué ha dicho, de tal, no sé qué. Mañana se lo pregunto y tal. Pero me di cuenta que la dinámica de las clases es que era mucha info. Y luego yo lo que hacía era, a la hora de comer, porque por las tardes no solía haber clase, a la hora de comer yo me iba a casa y ese día lo repasaba todas las clases que había tenido, les daba un repaso. Hombre, obviamente lo que me gustaba, pues le dedicaba más tiempo y a lectura, pues poco, casi me fue. Que al final me tendría que aprender los minuetos y luego hacía como que leía, pero ni... Pero entonces me compré esto, que esto es una grabadora, pues una Sony de estas míticas. Luego, más adelante, me compré un minidisc ese año. Pero bueno, al principio me compré esto. Y entonces grababa las clases, no sé si enteras, pero cuando veía que había un tema que tal, le daba a grabar. Y así luego yo en casa pues repasaba con la grabación. Y ahí se me acordaba de todo. Esto fue una gran compra. Y luego lo usé también pues para cuando tenía ideas de canciones o tal, pues las grababa aquí. Te pongo un poco cómo suena. Sí. Es que me lo he encontrado con cinta. Sí. Que no sé de cuándo coño será esto, pero lo he escuchado y es una psicofonía toda. Tú, Eddie Van Halen. Qué desastre. Para que vea la gente lo fácil, mejor dicho, que es hacer una canción mala. Yo creo que esto sonaba mejor cuando hace 20 años. Sí. Ahora suena, sí. ya te digo que parece Germán de Argumosa esto con lo de Mamá, Frío, Miedo. ¿Te acuerdas tú que grababan en las casas abandonadas? Sí, es un poco eso, ¿eh? Parece Parece mi espíritu. Esto es Michael Jiménez, ¿no? Hostia, dime que no da un poco de miedo, tío. Sí. No, pero antes sonaba un mejor. temazo ahí. ¿No? Y aparte, Lo dudo bastante. Pero... yo me acuerdo que tenía uno y le limpiamos cabezales. Ahora esto es un botón en un teléfono, ¿no? Bueno, yo tengo la grabadora del teléfono y encima lo bueno del teléfono es que le puedes poner el nombre en el momento. Porque si tuvieses solo entradas de audio con viernes 11 y 20 tal, bueno, es que directamente no lo haría, pero las tengo todas archivaditas más o menos y yo lo uso mucho. Bueno, y después hablando de tu época de estudiante, ¿no? De estudiante de guitarra, Sí. porque todos hemos pasado por ahí de alguna manera, ¿no? Más adrede o menos. ¿Qué le dirías a un chaval, a un músico que empieza a estudiar ahora? ¿Qué consejo le darías? Yo creo que, por lo menos por mi caso, yo creo que cada uno tiene su propio camino y es importante escucharse a uno mismo. Porque yo creo que sí que te va a dar... ahí vas a encontrar la respuesta. Hay gente que siempre va a opinar. Yo me he dado cuenta en este mundo de la música en particular que, y no digo que esté mal, pero todo el mundo, absolutamente todo el mundo opina, que es una de las cosas buenas, porque es para todo el mundo la música, ¿sabes? No es una cosa... Pero eso simplemente lo comento porque puede ser una cosa peligrosa a la hora de que tú te dejes llevar por opiniones ajenas. Entonces... a mí lo que me ha movido a seguir tocando es las ganas que yo tenía de tocar. Lo que me hubiese parecido una putada es que alguien me las hubiese quitado o que alguien me hubiese frenado. A mí nadie me ha dicho nunca, oye Paco, venga tío, ponte a tocar la guitarra. Sino casi lo contrario, ¿no? Deja la guitarrita ya y ponte a estudiar. Eso es más... Eso sí lo... Entonces, sí, yo le diría que al final...
es un chaval que le gusta un instrumento, que lo explore. Si va a ver que en un momento dado cree que necesita que alguien le ayude, un profesor o alguien tal, que no deje de hacerlo. O sea, porque al final yo creo que con esto de la música, a lo mejor una ingeniería no, yo creo que te tienes que dejar los codos, aunque sea una asignatura que odias, porque tienes que acabar la carrera, ¿no? O sea, que eso es una cosa que es un sacrificio muy, muy grande. Pero tocar un instrumento, o por lo menos los instrumentos nuestros, no te digo uno clásico, pero la guitarra, la batería, el bajo, los teclados, yo creo que es una cosa que tienes tú que dejarte llevar por lo que a ti te mueva ese instrumento. Si quieres dedicarle más horas, pelea por dedicarle más horas. Si quieres buscarte a alguien, un profesor, ¿qué tal? Pues búscate un profesor. Pero eso, yo creo que el consejo sería eso, que disfrute del proceso. Aprender a tocar la guitarra no tiene que ser un suplicio. Obviamente vas a tener que pasar por momentos de sacrificio. Sin sacrificio no hay recompensa. Pero el general tiene que ser que sea una cosa que disfrutes del proceso de intentar entender cómo funciona y de intentar disfrutarla. Sí, ¿qué es una guitarra así, en definitiva, para Paco? Bueno, a mí la guitarra yo me peleo mucho. O sea, es un instrumento que a mí me ha hecho sufrir mucho también, porque no me ha presentado muchas dificultades. Yo veía colegas y digo, mira cómo toca, tío. Y yo, ¿por qué no puedo? Yo, claro, intentaba... Pero luego, poco a poco, he ido encontrando, he ido haciendo las paces. Como Oliver con el balón, o de Oliver y Benji, que el balón es tu amigo. Pues un poco la guitarra es tu amiga, pero hasta que llegas a esa conclusión, tardas un poco. Entonces yo al final ya he terminado llevándome bien con ella. Porque así hemos encontrado cosas en las que yo sí me he sentido un poco más realizado como guitarrista. Es una putada cuando tocas un instrumento de este tipo que te puedes comparar con otros y puedes frustrarte. Y eso es un error. Eso es como compararse a alguien, alguien que se expresa, a ver cómo pongo el ejemplo, alguien que escribe muy bien, que tú le lees y dices, ¿cómo me gustaría escribir así? Si tú encuentras la manera de expresarte que sea honesta, que tú ese mensaje lo expreses bien y que llegue al receptor, eso es tu estilo, eso es tu voz y ese eres tú. Eso es mucho más importante que tú copies a alguien, que admires mucho a alguien e intentes hacerlo como lo hace él. Eso es un error, en mi opinión. O sea, es como un amigo. Tú tienes diferentes tipos de amigos y cada uno tiene una personalidad y eso es lo que les hace importantes para ti. Cada uno aporta una cosa porque cada uno es uno. Si uno imita a otro, pues dice, ¿qué haces? No, tú eres de esta manera y eso es lo que a mí me hace, o una pareja, o sea, te enamora de una pareja, ¿cómo es? Que es distinto a los demás o distinta a las demás. Y eso es, pues con tocar yo creo que es lo mismo. Es encontrar tu identidad y lo que tú puedes decir a tu manera, que es tuya, nada más. Muy bien. Vale, últimamente se habla mucho del tono. ¿Qué es eso del tono al tocar, Paco? ¿Tú crees que eso existe o no existe o de qué va eso? Me hace gracia que me hagas tú esta pregunta cuando esta es una respuesta que deberías dar tú también. Porque llevamos toda la vida hablando de esto. Hombre, pues mira, justo de lo que te estaba diciendo, el tono puede ser lo más parecido a tu tono de voz también. Y algo que te... A ver, yo reconozco que soy muy fan de ese concepto. A mí me ha impresionado mucho siempre en guitarristas que me han gustado justamente eso. El sonido dando la misma nota y en un contexto, o sea, cada sonido y cada tono en su contexto, solo ese factor a mí me transporta. O sea, para mí es una cosa que yo le he dado mucha importancia, sin obsesionarme demasiado, pero siempre intentando buscar que lo externo, pedales, amplificadores, guitarras, se acerque a lo que yo tengo en la cabeza, que es un sonido que a mí mismo me emocione. Y es eso, el tono se nota pues con una nota. Pero el tono no son los cacharros.
No. No. El tono son los cacharros que tú decidas usar para hacer match con lo que tú tienes en la cabeza. Eso es importante. Por ejemplo, no flare. Si está un día limitado y solo tiene en un local de ensayo que tienen 4 cosas, una guitarra vietnamita y un ampli y tal, él va a sacar tono de eso. Sí. Él va a sacar tono y va a sonar a él y eso es su tono. Obviamente, él, si va a una gira, no va a decidir que eso sea sus cacharros. Él va a llevarse otros cacharros. Pero los cacharros son herramientas que te facilitan a ti sonar como lo que tienes en la cabeza. Sí, yo siempre intento poner el ejemplo. A mí hay un guitarrista que es, bueno, o sea, que llevo enamorado de él desde el principio, que es Keith Richards, ¿no? Keith Richards, o sea, si yo defino lo de Keith Richards, la razón por la cual a mí me gusta, porque no es un virtuoso ni nada de esto, que es que si en esta esquina de la calle ponemos una guitarra marca El Pato, la peor guitarra del mercado, la más barata, y hacemos una cola de guitarristas hasta la otra esquina, y cuando lleguen aquí le colgamos la guitarra y decir, el acorde de mi mayor. Entonces, que cada uno toque el acorde de mi mayor, ¿no? Van pasando guitarristas, ran. Y cuando Keith Richards lo toca, dices, coño, ese mola, eso ha molado, ¿no? Y es el trabajar esa pequeña cosa, ¿no? El diferenciar al pintor, ya no solo por la imagen, sino por el trazo, por decirlo de una manera, es algo así, ¿no? Obviamente, claro. Eso es así, sí. Vale. Sí. Bueno, y vamos a volver entonces ahora a la gira. Vamos a volver a la gira. Porque, bueno, como sabes, aquí también en este podcast vamos a tratar la música desde pues, diferentes sitios, ¿no? Pero sí nos gusta también que haya cierta transversalidad, ¿no? Y creo que debe haberla. Vosotros después en la gira, cuando estamos hablando directamente del escenario, ¿vale? De los metros de cable que hay ahí, ¿no? Últimamente, yo estoy viendo que va avanzando mucho la tecnología y que cada vez hay menos analógico y más digital. ¿Vosotros cómo lleváis ese promedio? Nosotros vamos... bueno, a ver, en el escenario van 3 teclados de chuches, un teclado de Nina, bajo, batería, percusión, acústicas, teclado y mis guitarras. Es decir, nosotros estamos tirando la parte digital de los teclados, pero en cuanto a bajo, guitarra, llevamos, en vez de llevar emuladores, que entiendo que ahora la gente lo está usando mucho y desde luego es interesante y es un buen debate, pero llevamos analógico, llevamos amplis, pedales y ya está. No sé, o sea, respeto a la gente que lleva el digital, es verdad que es más cómodo y más fiable. El ampli es verdad que los de amplis de válvulas pues te pueden hacer el lío más, los propios pedales, contacto cable, falla un latiguillo y estás vendido. Pero yo no he probado todavía porque lo que he visto hasta ahora, y me gustaría, y seguro que hay alguien que dice, no, mira, escúchate esto. Hay una parte de donde tú te sientes en casa y eso para tocar es importante. ¿Es lo más práctico? Seguramente no, pero si la música nos miramos por lo que es práctico y no es práctico, mejor que la dejes. Sí, porque, o sea, vamos a hacer otra cosa. O sea, ¿tú eres una persona práctica? Sí. No te dediques a la música, dedícate a otra cosa, porque esto es vivir un poco de, pues eso, de las sensaciones. Mi sensación a día de hoy, si la cambio, la he cambiado, pero a mi sensación a día de hoy es que yo reconozco y me muevo muy bien con la respuesta que me da a mí el amplificador con mis pedales. He visto emuladores digitales, pero yo sigo escuchando ciertas cosas que... Claro, tú también piensas que yo no voy con in-ears, voy con cuña. Si a lo mejor fuese con in-ears, me costaría mucho más trabajo diferenciar, pero a mí me gusta la mezcla del sonido con el aire y la habitación. Tampoco tocamos en el Withing. Nosotros tocamos, bueno, hemos hecho el Ring. O sea que sí hemos tocado en el Withing, pero vamos, que no somos una banda de pabellones, somos una banda de teatros y salas. Y en teatro y sala, y encima sin in-ears,
a mí me parece que el sonido que yo consigo, la respuesta y como te digo, cómo suena el amplificador cuando se mezcla con el aire de la habitación, crea un efecto y una respuesta a la hora de tocar que a mí, a día de hoy, me parece que es... No sé si se ha llegado a emular. A lo mejor alguien llega a la próxima prueba de sonido y me dice, no, mira, pruébalo. Y lo pruebo y cambio de idea. Pero a mí, a día de hoy, aún sabiendo que es mucho más fiable y que es mucho más cómodo, a lo mejor sabes lo que sí me podría llevar, que ya lo estaba comentando el fin de pasado. Por si falla algún ampli o por si fallan cosas, a mitad de concierto, para poder seguir sonando con mis soniditos, llevar un emulador con los sonidos grabados. Como plan B, ¿no? Exacto. Como una cosa de si algo se rompe. Ya, qué curioso. Bueno, aún así tenéis una media entre digital y analógico. O sea, los teclados son todos digitales, ¿no? Va todo en digital. Claro. Y no sé si Cain lleva... Antes solía llevar, ahora yo creo que ya no. Porque disparaba alguna intro con... Pero vamos, la digital es la parte de teclados. Claro, es que en cuanto desaparece lo analógico, por decir una manera, también desaparecen puestos de trabajo de alguna manera de gente que carga y descarga, ¿no? No es lo mismo llevar que pasemos todos con un maletín. Bueno, maletín así chiquitín. Una cajita como este cuaderno, claro, muchos que claro. son así, ¿no? A dos amplificadores, tal, el amplificador debajo, que es como una nevera, ¿no? Punto, Hombre, ¿no? una cosa que sí te digo que está pasando que no había pasado antes, porque acuérdate cuando salió el POG este. ¿Te acuerdas del POG Sí. que era como un riñón rojo? Tuve uno yo. No ves, si es que yo creo que todos pasamos por ahí. Pero claro, había mucha diferencia. Y yo creo que ahora ya es menos. O sea, lo que sí es cierto es que parece que la diferencia con lo digital cada vez se va estrechando, ¿eh? A mí lo digital, o sea, no tampoco estoy en contra. Joder, mira, el pot aquel, me acuerdo de aquel, que era como un riñón rojo. Sí, un riñoncito rojo. Sí. Con un montón de sonidos, ¿eh? Para escenario nunca lo vi. Pero sin embargo, para casa, Hombre, eso es la hostia. era estupendo para estudiar. Hombre, es que lo digital para casa, 100%, ¿eh? Joder. 100%. Y para grabarte maquetas o para grabarte tus cosas, eso vamos, esto es, y no dar por saco al vecino o lo que sea que puedas tener. Claro, y después en el escenario es mucho más cómodo lo digital para un técnico, ¿no? Claro. Eso es lo que te digo. O sea, al final los amplis son inestables, o bueno, pueden llegar a serlo. Y lo otro es mucho más fiable y más controlado, me imagino, que poner un micro, ¿sabes? Si ya te está llegando una señal, mucho más controlable, me imagino. Sí. Bueno, veremos a ver. Ahora, yo sé que hay bandas que están totalmente digitalizadas y otras que siguen todavía más analógicos, porque claro, o sea, la razón por la cual que entiende la gente que se llevan los teclados digitales, porque imaginemos lo que supondría, que esto lo hemos visto, ¿no? En conciertos de los 70, ¿no? El Hammond, ¿no? el Un órgano Rhodes, gigante, otro piano tal, el sí. piano de cola o el semicola, sí, o aquellos Yamaha que habían Sí. colines, más los sintetizadores colgados por encima, no sepultar a un tío, ¿no? Nada. Dentro de tal, y cada concierto se convierte en una mudanza. O sea, se Sí, acabó sí. furgoneta y empieza camión. Y por no hablar de que también son instrumentos muy delicados y que sufren mucho en las giras y tal. Por ejemplo, Chuches ahora antes llevaba un emulador de Leslie, que Leslie, pues si alguien, me imagino que, bueno, que es el efecto que hace de la salida del instrumento del Hammond, que es pues como un tema así rotatorio, como un trémolo, que va, pues eso, bajando y subiendo de volumen según se va acercando al micro el cono. Bueno, pues él solía llevar un emulador, pero se compró un Hammond, y el Hammond lo tiene en casa, lo que es el aparato, el teclado, pero sí viaja con el Leslie. Claro, es que mola que te cagas, tío. ¿No ves? O sea, yo le tengo al lado y... Aunque el emulador ese iba muy bien, y yo lo tenía por monitor y todo lo que sea, pero tengo el ampli a mango al lado, y a mí me parece una puta gozada. Que alguien podría decir, pues súbete el emulador del monitor. No sé, seré un polla vieja, pero es que sigo pensando que, Sí. que a mí eso me mola, tío, yo qué sé. Si el que haya posibilidad de hacer cosas no significa que hacerlas genere que algo sea más bonito. Que es al final para lo que estamos en esto. Eso es. Yo me acuerdo que vi un montaje de un tipo que, bueno, no voy a decir el nombre porque está feo. Porque que le va a caer un cate. Joder, es que llevaba una orquesta sinfónica detrás. Entonces parece ser que habría una empresa de cascos que muy populares al principio porque aislaban de fuera y tal, que patrocinaba el evento, ¿no? Entonces iban todos los músicos de la orquesta con cascos. Qué liada. Y cada uno con un micrófono delante. Qué liada eso, macho. ¿Vale? Entonces esto está grabado, ¿no? Pues una cosa muy moderna y tal cual.
Entonces consiguieron que una orquesta sinfónica sonara como un sintetizador, o sea, como una cosa artificial. Es decir, no, digo, no, o sea, quiero decir, el gran hito de esa prueba fue conseguir que una orquesta sinfónica sonara como un Casio Tone de 500 pavos, ¿no? Una cosa de estas. Yo no entendí Hombre, nada. como experimento te lo compro, ¿eh? Sí, Como pero- experimento, pero con casera. Pero sin público, a lo mejor. ¿eh? Joder, ¿sabes? Sí. No, bueno, no sé. Hay cosas ahí que son complicadas. Sí, pero bueno, al final es eso, ¿no? La gente intenta innovar y muy acertadamente, porque el progreso al final se basa en eso, pero hay veces que intentamos inventar la rueda y eso no es necesario. Pero bueno, cada uno que considere. Oye, ¿qué planes tenéis? ¿Este año o en general o en la vida? Sí, para pues más de cara al futuro. Cuando terminéis gira y todo esto, ¿qué planes tenéis? Pues nos queda la tirada esta de salas que tendremos hasta primavera, luego los festivales que se pueda hacer y luego ya ir pensando en cerrar la gira, que todavía no tenemos muy claro cómo hacerlo. Están todos los factores de los que te he hablado antes, está pues eso, intentar no repetir necesariamente mucho, pero también despedirnos del disco, que también pues se lo merece, y luego dinámica de banda de nuestro estilo, de nuestro rollo, que es parón, disco y repeat. Y lo mismo. ¿Hay alguna cosa que vais a repetir? ¿Otra cosa? ¿Tenéis alguna cosa? Siempre después de una gira supongo que habrá ese punto de reflexión, ¿no? Decir, esto tal, pero no lo vamos a volver a hacer, o esto tal, nos gustaría hacer todo esto. ¿Hay alguna cosa clara que nos puedas decir por aquí? Pues o no nos hemos sentado para hablarlo o yo personalmente no he llegado a ninguna conclusión. Tengo mis dudas. Lo que sí que creo que es importante es que, por ejemplo, el siguiente proyecto grande y del que menos sé y del que tal sería el nuevo disco. Y entonces, eso es lo único que... Porque al final los conciertos, bueno, llevamos ya 1 año y pico, o sea que los conciertos, los que nos queden, eso yo creo que lo tenemos claro. Aunque cambiemos el rapper, o aunque hagamos otro formato, o lo que sea, eso no sé lo que va a pasar, pero el tema concierto me preocupa menos porque ya venimos con este disco bastante rodado. Lo que sí me preocupa, entre comillas, más, o me genera más incertidumbre, es qué va a pasar, qué vamos a hacer con el nuevo disco. Hay una cosa que hemos hecho en los últimos 2 particularmente, que ha sido explorar un poquito más nosotros mismos. A ver, vamos a probar esto no lo habíamos hecho antes, vamos a ver cómo se hace. A lo mejor de puertas para afuera puede que no dé tanto esa sensación, pero de puertas para adentro nosotros sí tenemos eso, esa parte de haber probado cosas que sabemos que o que no sabemos si nos suenan bien o nos funcionan. Pero yo creo que es lo divertido. Lo interesante es ir renovándose y probando cosas, cruzar los dedos para que luego lo que termines haciendo le guste al público y tú puedas seguir girando. Que le guste al público una vez que esté hecho. Es decir, no hacer nada pensando a ver si esto le gusta al público, porque pensamos que eso devaluaría un poco la parte artística, entonces nos quitaría lo mejor que tenemos, que es un poquito expresar una idea de la mejor manera posible, pero que esté la idea y luego lo enmarcamos con nuestro estilo de esa canción en particular o lo que sea. Pero siempre intentar hacer un disco honesto, que nos represente, del que estemos orgullosos, y luego pues ojalá le guste al público y podamos seguir haciendo esto muchos años. Eso es un poquito el plan. ¿No? Sí, pero eso, hacer un disco que nos entusiasme a nosotros. Muy bien. Bueno, Paco, oye, y una cosa. Hablas de la gira y todo esto. Claro, tocáis en diferentes tipos de auditorio. Salas, teatros y festivales, ¿no? Más o menos, esto viene a ser el... De resumen, sí. Cuéntanos qué prefieres tú y también las características de tener que amoldarse, ya no solo desde el punto de vista de musical, ¿no? De escena, sino también desde el punto de vista de la infraestructura que lleváis alrededor, de cómo influye todo esto. En la parte de tocata pura y dura, entre esos 3 tipos de escenario que son exactamente los que hacemos, teatro, auditorio, sala y festival, son muy diferentes y es eso, el teatro
te da una solemnidad que se contagia también al músico, y luego el público, al ser más respetuoso, que siempre, pues bueno, por el hecho de estar sentado, porque al final estás así y estás escuchando y estás tranquilo y simplemente pues disfrutando, si es que te está gustando, de lo que estás viendo. Y entonces lo que pasa en los teatros y auditorios es que hay veces que te entra la duda a ti de si estás conectando o no. Que al final nosotros lo único que queremos hacer es contagiar nuestra energía, y lo que intentamos decir a la gente que está escuchando: apaga la entrada, ya ha dejado de hacer lo que coño quería hacer ese día o las otras opciones que tenía de hacer para ir a verte a ti. Entonces tú quieres recompensar ese esfuerzo con las canciones y con nuestra propia energía en el escenario. Y te reconozco que hay veces que dudas, dices, ¿estamos consiguiéndolo o no? Porque si no lo estás consiguiendo es un fracaso. Y no te puedes venir abajo. Tienes que mantener eso. Y entonces hay veces que a mí el teatro o el auditorio me hace dudar si lo estamos consiguiendo. ¿Qué pasa? Que el público muchas veces se expresa en los huecos que tiene. Y cuando de repente hay después de un tema que dices, vale, sí, están dentro. Porque si no, esto va a ser... Claro, no quieres decepcionarles. La sala es más jugona. Entonces, pues hay más movimiento, hay gente pidiendo en la barra, la gente está como con más... Tiene otro tipo de energía, están de pie, están tal... A mí me encanta las salas, muy divertida también. El teatro, no digo que el teatro no, me encanta, son diferentes experiencias simplemente. Y eso, ves más el bullicio, el jaleo y tal, entonces es otro tipo de energía que es como que te contagia mucho. Cuando haces mucho una, echas de menos la otra. Y cuando haces mucho la otra, echas de menos la una. Cuando haces muchas salas, echas de menos ese punto de zen que tiene el teatro. Y luego los festivales, pues lo mismo. Yo creo que es el mayor reto para nosotros. Hay muchas dinámicas abajo y si la sala es jaleo, el festival es, elevado a la N. Entonces es el mayor reto, te diría, porque es donde yo como público, donde más despistado estoy, generalmente es en un festi. Pero es verdad que hay otras veces, o te diría, si estoy viendo una banda que me interesa, estoy escuchando lo que está pasando. Entonces son muy divertidos los tres. Muy divertidos los tres, pero es lo que te digo, quizá el festival tiene ese punto más de reto de decir, tengo que ganarme la atención. Hay unos cuantos que sí que están atendiendo y que están tal, pero tengo que ganarme la atención de este cuadrado, este rectángulo que estoy viendo delante de mí, a ver cómo hago para ganármelos. Y como nosotros, como te digo, tenemos muchos momentos de bajar la dinámica, pues ahí se hace quizá más difícil, porque ahí es más fácil que se oiga el bullicio de atrás, le llegue a los delante, te saque un poco más. En cualquier caso, nuestras experiencias siempre han sido muy buenas, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, simplemente eso. Yo me planteo esas cosas. Sí, bueno, supongo que vuestro técnico de sonido también lo enfocará de manera bastante diferente, ¿no? Sí, y aparte lo bueno que tiene Koldo es que nos hace sonar en una carpa de chapa. O sea, es que lo de Koldo es espectacular. Que eso al final le debemos mucho a él. Le debemos mucho a él, que haga que la experiencia siempre, en ese sentido, la parte sónica siempre sea buena, porque un buen técnico... ¿No te acuerdas cuando el Mad Cool aquel de Neil Young? Sí. Me acuerdo que vimos en ese escenario a Gary Clark, que se hizo un bolazo espectacular, pero sonaba a festi. Tenía esa parte como con mucho aire entre los instrumentos y como con mucho aire en general, que hace que se pierda un poco el detalle, el matiz. Es normal, es sí. Lo que se oye en los festis, porque es que eso es indomable. Pero cuando empezó Neil Young, digo, no me lo puedo creer que esto suene así. Digo, ¿cómo es posible que en este espacio, que salió el solo al principio, entonces te acuerdas, estábamos en ese bolo, ¿no? Sí, ¿no? Salió el solo, creo que primero con el piano, luego con la acústica, hizo como 4 o 5 temas, y yo que no lo había visto nunca en directo además, que yo en el fondo estaba diciendo, la expectativa está muy alta, ¿eh? Bueno, o sea, la pasó con creces. No me lo puedo, te digo top 3, pero probablemente top 1 de conciertos en los que he estado en mi vida. Sí, eso absolutamente increíble. Quería hablar sobre eso. Yo a este lo vi 3 veces, lo he visto 3 veces a Neil Young. Yo creo que también, o sea, el técnico supongo será importante, pero yo creo que esto tiene más que ver, esto es el indio y no la flecha. Esto es un claro ejemplo de ese indio. A mí con Neil Young me pasó otra vez lo mismo en un festival en Lisboa, ¿vale? Que de hecho
pasó al revés, que fue un marronazo, que es que, y no voy a decir un artista internacional, o sea, en su momento, en aquel momento en Portugal, que en España no, porque en España estábamos con Operación Triunfo. Sí. En Portugal era el artista internacional del momento, ¿vale? Y Neil Young tocaba antes. Y la gente se preguntaba si se había roto el equipo alrededor. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado con los altavoces? ¿Por qué esto no suena, no? Y no solo, yo creo que esto no solo me ha pasado con Neil Young. Otra vez me acuerdo que, y tampoco voy a decir, un artista español de los más importantes que tenemos, tocaba antes de Sting, y empezó a tocar solo a Sting, y no solo es el tema del volumen, ¿no? Que esto siempre está el mito este de que que la magia el telonero tiene el volumen más bajo. Yeah. De repente estos tipos, pues yo creo que lo que decíamos antes, ¿no? Lo de la gasolina, del seguir, el seguir, tienen algo ahí. Yo yo le sigo llamando el Palacio de los Deportes. Y hace muy bien. Y que no se pierda eso, Tini. El Palacio de los Deportes de toda la puta vida. A mí que no me metan marcas. Sí, yo ya no tengo tupé ni tal cual, ya soy un señor mayor. No, ¿El Palacio de los Deportes, pero cuál? ¿El antiguo o el que se quemó o el otro? El otro. O sea, el nuevo. El actual. Donde seguimos yendo a ver los conciertos, vale, ¿no? sí, que le ponen nombres de tarjetas de crédito, cualquier cosa. Sí. No entro en ese mundo. Joder, tienen fama de sonar, reguleras, ¿no? Hay bandas que vas a ver las sonar reguleras. Joder, yo cuando he visto allí a Elton John. Yo estuve a Elton John en el... O a Van Morrison. O a esta gente decir, tío, pero ¿cómo suenan? ¿Cómo suena esto, no? Y algunas veces me he preocupado de ver las entrevistas a los técnicos de sonido y tal. Y al técnico de sonido de Neil Young le falta tirar la ceniza del cigarro en la mesa de mezclas, tío. O sea, no sé cómo explicarte. O sea, de monóculo cero. O sea, sí. Esto ya está, ¿no? Ya está. Esto ya después que haga su cosa, ¿no? Hostia. Ese punto, ¿no? Hay una parte, yo creo, también en la música, eso, que al final es talento. Por parte del artista, en este caso Neil Young, pero por parte del macarra del técnico de sonido, que es un capo seguro de cojones. Aunque esté con el piti y con la birra. Sí, eso está claro. Pero bueno, es lo que dices tú. Es que ya no solo que sean años estos artistas que has comentado en particular, Elton John, Van Morrison o Neil Young, es que estás hablando de gente muy, muy, muy top. Sí. Muy, muy, muy buena. Y tiendes a rodearte con gente, ellos, digo, en ese nivel se rodean con gente que les hace sentir bien y es que tienen muy buen criterio. Como demostrado que era. Sí. Claro. Bueno, estamos hablando de verdaderos Sí. dinosaurios, ¿no? Sí. Maravillosos. Sí. Bueno, vamos a ir terminando ya. ¿Vale? Sí, yo creo que sí. Mira, hay una pregunta con la que solemos cerrar las entrevistas, que es preguntar a nuestro invitado y pedirle que dedique un disco. Que dedique un disco a nuestros oyentes y que pues, sea un disco, pues, que nos expliques también por qué dedicas ese disco. No tiene por qué ser. Tiene un disco que también signifique algo, ¿no? Sí. Yo en la segunda, imagínate que si dividimos mi vida así musical entre la primera, que es más jovencito y tal, descubriendo cosas y tal, y luego la segunda, un poquito más adulta, el artista que me volvió a reventar la cabeza al nivel de cuando era adolescente y veía esas bandas de hard rock, el que más me gustó y más me impactó fue el JJ Cale, JJ Cale. Y tienen algo sus discos, tienen una parte de austeridad pero de mucho gusto y tiene esa parte de rock blanco muy, muy elegante y con mucha, no sé, como con mucha esencia, a mí es, ya te digo, me impactó cuando llegó. Le tienes en la recámara, pero no le has hecho caso. Que eso nos pasa con mucha gente, ¿no? Que están ahí, te han hablado muy bien, sabes perfectamente, se escuchan muchos temas de muchos artistas, pero hay muchos no nos hemos sumergido lo suficiente. Y en el caso de J. Cale, y el primer disco, o el Five, o sea, cualquier disco de él, a mí me parece o sea, es con lo que más disfruto. Yo a día de hoy me pongo un disco y tiene una magia especial que a mí me afecta. O sea, a mí me puede ese señor. J. Cale. Bueno, pues muchas gracias, Paco. Coño, tiene un placer. Nos vamos a despedir, nos vamos a ir despidiendo.
Y nada, pues muchas gracias por escucharnos y ver la música en pelotas. Desde aquí nos despedimos de Paco, nos despedimos de Javier Saura, la producción, y nos vemos a la próxima.